FM 89.1, Radio Universidad. Con una solicitada a través de medios gráficos, vamos a hablar justamente con Rafael Klexer. Él es director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también referente nacional de la dignidad y de la UTEP. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Eduardo Sayago te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, esta semana se pudo ver publicada una solicitada en distintos medios de comunicación que tiene que ver justamente con el título "El hambre no es una opción", y lo que señalabas es que 4 de cada 10 habitantes, vos entre otros tantos firmantes, en nuestro país se encuentran bajo la línea de la pobreza y que hay muchas empresas responsables de esto. Sí, lo que solicitamos es que se lo cite desde el Congreso a discutir precios. Me parece que hay una soledad en términos del Ejecutivo a la hora de controlar las empresas. Me parece que es súper importante democratizar la discusión de por qué aumentan los productos en Argentina. Hay que democratizarla. Excede inclusive hasta la propia política. Me parece que hay que movilizar atrás de pensar cómo frenamos los ciclos permanentes de aumento de precios en Argentina, y porque la política pasa, los políticos pasan, pero las empresas, sobre todo formadoras y concentradas, quedan. Y tenemos siempre de rehenes, no al gobierno, porque el gobierno no es rehén, el que es rehén del aumento de precios y la falta de acceso, en consecuencia, es la propia gente. Y en función de eso me parece que tenemos un gran desafío por delante, que discutir la pandemia, y en el mundo se está discutiendo la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque aumentaron a nivel mundial, porque el último virus y la pandemia está relacionada con el consumo animal como alimento, y porque hay desabastecimiento. Es decir, que hay una discusión mundial acerca de la producción de alimentos. No por nada, Funes de Rioja es el nuevo CEO de la Unión Industrial Argentina, y así sucesivamente. Claro. Me parece que es importante que sea pública en términos no de la foto, no hacer un circo, sino por el contrario, me parece, sospechamos lo siguiente: sospechamos que los últimos aumentos tienen que ver más con lo político que con un aumento de costos en sus propias empresas, y que están más pendientes de la emisión monetaria que resolver el problema del acceso justo de los alimentos. Frente a eso, debe ser pública y deben ser los representantes del pueblo los que llamen, para que den unas explicaciones, para que hagan sus libros, para que digan, no, mirá, y tal vez nos equivocamos, y efectivamente tuvieron un 100% de aumento en todo, pagan 100% de salario, pagan 100% más de las tarifas, pagan un 100% más de impuestos, y en función de eso entenderíamos un poco porque luego de un año y medio las cosas aumentaron al 100%. Creemos que no es así. Exactamente. Estamos seguros que no es así. Claro. Pero bueno, damos el changüí. Seguro, Rafael. Uno a veces, claro, como consumidor mismo, ¿no? Va a comprar y bueno, ven por ahí que desde el Ejecutivo se toman ciertas medidas para controlar los precios, para poner precios de referencia, y después te cambian los envases, te cambian las calidades, te cambian los nombres, y al final te cobran lo que quieren. Y los elementos, los alimentos con precios cuidados o con precios controlados no existen, no están en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Yo creo dos cosas, mira. Yo creo que al Estado le faltan herramientas para intervenir más fuertemente, porque se multa. Vos sabés que los supermercados multan cuando faltan. Efectivamente, hay un montón de multas, pero no las pagan, las apelan y no las pagan. Y por el otro lado, creo que todo acuerdo de precios, poner el nombre que quieras, es súper importante, pero en un momento. Después tiene que ser transicional, es decir, nos tiene que llevar a otra cosa, porque dura un poco, dura 2, 3 meses, ¿entendés? Sí. Estos acuerdos, y después se empieza a desvirtuarlo. Ni hablar en las provincias, que ahí, cuando más te vas alejando de la ciudad, hay menos poder del Estado para intervenir. Inclusive los estados provinciales tienen mucho menos peso que muchas de las empresas. Es más, muchas veces bien, la otra vez estuve en Villa Gobernador Galvez, y ahí está Swift, frigorífico Swift y Paladini. ¿Vos creés que los municipios tienen más poder que Paladini y Swift que están en esa localidad? Claro. Bajo ningún aspecto. Sí, bajo ningún aspecto. Pero bueno, resaltar esto. Creo que
los precios cuidados, o el acuerdo de precios, mejor dicho, el de hoy es muy importante lo que se va a anunciar mañana con respecto a las restricciones de cortes populares que no se pueden exportar y tienen que quedar acá. Ahora, pero son transicionales, Claro. Duran un poco, debemos discutir hacia dónde vamos. Bueno, ahora, ¿cómo crees que se puede poner en marcha esta convocatoria al Congreso de la Nación para que den esas explicaciones los representantes de grupos tan importantes como los que mencionan ustedes, ¿no? Río de la Plata, Ledesma, Unilever, Mastelone, bueno, tantos grupos que hoy manejan los precios en nuestro país, ¿no? Bueno, pero es la oportunidad que tienen los neoliberales, ¿viste?, que van de programa en programa diciendo que Estados Unidos es la panacea. Bueno, siempre vemos que Estados Unidos arma esos comités y convocan a diferentes. Mirá que las democracias estas paladinas de la justicia en el mundo, cuando tienen que desmonopolizar, desmonopolizan. Claro. Bueno, le damos la oportunidad a la derecha para que convoque ellos mismos. Y si no es así, tomemos el ejemplo que fue los CEOs farmacéuticos convocados al Congreso y nos paramos desde ahí para decir, también podrían venir los CEOs directorios de estas empresas. Bueno, ahora con respecto al tema de los precios de los alimentos, por último quería contarte que bueno, nosotros aquí en el Partido de La Matanza, igual es bastante extenso, los que están más cerca de la Ciudad de Buenos Aires tienen el mercado central, donde hay precios más accesibles en verduras, en carnes y mucho más. Y yo sé que ustedes están trabajando también con ferias populares, con pescado para todos, bueno, ¿cómo están llevando, distribuyendo para que estos precios lleguen al resto de la población, no? Tiene aceptación, pero es limitado porque no somos el Ministerio de Producción, claro. Somos Desarrollo Social, que damos una respuesta cotidiana a aquellos municipios que adhieren, pues nosotros fortalecemos la política de ferias preexistente, es decir, no vamos a ferias, sino que, es decir, no creamos nuestra propia feria, porque no somos autoridad de competencia ahí, sino que fortalecemos lo preexistente. Muy bien. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo por habernos atendido en este feriado y bueno, será para otra oportunidad continuar hablando de estas iniciativas y a ver si se logra sentar en el banquillo de alguna manera a los que forman los precios en nuestro país, ¿no? Ojalá, tenemos un gran desafío por delante. Muy bien, un abrazo, buenas tardes. Abrazo, gracias. Bien, así hablaba con nosotros Rafael Klexer. Ellos publicaron, mejor dicho, una solicitada en la que hablaba de estos temas. Esto fue esta semana, justamente en un par de medios gráficos de nuestro país. Así que, bueno, la idea es justamente esto que él decía, llevar el debate al Congreso de la Nación. ¿Por qué pasa esto, no? Que nosotros como consumidores vemos que, bueno, tenemos un aumento de salario, pero después los aumentos de los precios, principalmente de los alimentos y de otros productos y servicios, nos superan ampliamente, ¿no?, en porcentajes. Bueno, para poder equilibrar esta cuestión, así por eso hablábamos con el director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que además él también es referente nacional de la Dignidad y de la UTEP, otras organizaciones que también están trabajando en el mismo sentido. Así que bueno, es interesante el planteo porque claro, al final a los trabajadores, obviamente, y muchos de ellos que tienen el sueldo por debajo de la línea de la pobreza, obviamente que esto no alcanza para mantener a las familias, para mantener un hogar, para poner un plato de comida dignamente en la mesa, para que sus hijos tengan la educación que necesitan, la alimentación, el vestido, la recreación, bueno, todos los derechos que tienen los niños y también las familias que trabajan, y quienes no tienen empleo la pasan peor todavía. Lamentablemente, bueno, a veces allí llega también la asistencia del Estado, pero hace que las familias no tengan un buen futuro, ¿no?, con respecto a la alimentación y a todo lo que necesitan los chicos principalmente de esas familias para poder crecer, ¿no?, y desarrollarse como corresponde. Así que es interesante que se den estas discusiones en nuestro país. No puede ser que en un país en el que producimos tantos alimentos tengamos tantas familias con hambre, ¿no?, lamentablemente. Esto no se puede sostener, así que creo que desde la dirigencia política, desde las autoridades y también desde el empresariado, tienen que ponerse los pantalones largos, empezar a discutir todos estos temas y ver de qué manera se pueden solucionar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.